desde tu casa. Lisoform. SC Johnson. Cada uno se lo toma diferente. Terma, tómalo como quieras. Arrancamos esta edición de GPS con una información urgente. Seguramente ustedes escucharon el polémico fallo que emitió un juez de un fuero federal pidiendo que sea atendido con dióxido de cloro un paciente que estaba internado en el hospital Otamendi. Bueno, al paciente le pasaron efectivamente dióxido de cloro, pero murió. Acaba de conocerse la noticia, este hombre, un hombre de 92 años, llamado, esperen que les digo el nombre exactamente para que vean que no es un rumor urbano, Oscar Jorge García Rúa. Aquí tengo el fallo del Juzgado Civil y Comercial, que firmado por un curioso juez, digo curioso el fallo, Javier Pico Terrero, juez federal subrogante. A ver, muchachos, pongan un poco de atención a quienes ponen al frente de un juzgado. Un juez dijo que había que aplicarle dióxido de cloro, un medicamento que no está aprobado, ni siquiera se está estudiando en ningún organismo serio del mundo. Este juez cedió a las presiones de un médico y una familia y dijo que la clínica Otamendi le aplicara dióxido de cloro. ¿Qué dijo la clínica Otamendi? Nosotros no se lo vamos a aplicar, que sea a riesgo del médico. Bueno, efectivamente, todo indica que alguien corrió y por su cuenta le aplicaron dióxido de cloro a este paciente. El escándalo creció, además, porque se acaba de conocer hace minutos un comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. A ver, tanto se ha hablado de la importancia de los intensivistas. De hecho, es a los intensivistas a los que se está vacunando con las pocas dosis de vacuna rusa que llegaron a la Argentina. Buena parte de las 152.000 vacunas que se aplicaron en estos últimos días son para la gente que está en la primera línea, en la terapia intensiva. Bueno, lo mejor que pueden hacer con los intensivistas es respetarlos en su criterio. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva acaba de sacar este comunicado que tengo aquí en mi mano, firmado por Rosa Reina, es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que dice que manifiesta su total respaldo a los colegas médicos del sanatorio Otamendi, que son los que dijeron que estaban en contra de aplicarle dióxido de cloro al paciente, y expresan su repudio a la orden judicial dictada para que un profesional indique y administre prácticas de dióxido de cloro y también ibuprofenato, que es otro medicamento que se está utilizando de manera compasiva en algunas provincias como Córdoba y Salta, pero que tampoco está aprobado por la ANMAT, en contra de su conocimiento científico y juicio médico. El comunicado, además, por eso digo, ya que hablan tanto de la importancia de los terapistas, de la gente de terapia intensiva, lo menos que pueden hacer es interferir en su trabajo, mucho menos un juez. Digo, los médicos no dictan sentencia, entonces sería interesante que los jueces, y mucho menos un juez subrogante, se meta en la práctica médica, porque si no estamos todos complicados, a menos que el juez haya sido colegiado como médico, una cosa nunca vista. Dice el comunicado de la Sociedad de Terapia Intensiva, para que se frene la judicialización de la medicina sin razones coherentes, como lamentablemente está sucediendo últimamente. Ya estamos en contacto con el doctor Rodrigo Salvemi, nuestro médico. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está trascendiendo respecto de este escándalo, Rodrigo? ¿Qué haces, Rolando? ¿Cómo te va? Buenas noches. La verdad que sí, realmente es un escándalo, porque en virtud de lo que está pasando, lo único que queda es que un juzgado te promulgue la eutanasia y estamos todos completos, ¿sí? La verdad que es una verdadera locura lo que pasó con esta orden judicial de autorizar el dióxido de cloro, un elemento químico que no está aprobado ni por la ANMAT, no hay ningún ente regulador, todo lo contrario, hay comunicaciones que expresan la contraindicación de la utilización del dióxido de cloro como una terapéutica para prevenir o curar la enfermedad del coronavirus, el COVID-19. También como bueno, si supuestamente era tan milagroso, no lo demostró en este caso, ¿eh?
Es que, a ver, evidentemente, la verdad que 24 horas después de que se le aplicó el dióxido de cloro a este paciente de 92 años, termina falleciendo. A ver si entendemos de una vez por todas que la medicina no es un juzgado, no trasciende en los pasillos de un juzgado, trasciende en las salas de terapia intensiva. Y vos pensás que un sanatorio tan prestigioso como el Sanatorio Otamendi, porque, a ver, hagamos memoria, hasta el mismo presidente de la Nación se atendió en el Sanatorio Otamendi. O sea, no hay personaje famoso ni personaje de la política que no haya circulado por los pasillos del Sanatorio Otamendi. Este sanatorio con ese prestigio, ¿sí? Vos pensás que un juez subrogante está iniciando un reclamo por parte de la familia y de un médico, ¿sí? Que no tenemos referencia justamente, más allá de que sabemos que es neurocirujano, no sabemos cuál es la otra especialidad que está teniendo este médico. Está bien, pero que haya un médico aventurero que quiera firmar un dictamen para aplicarle dióxido de cloro no quiere decir que la justicia lo avale contra todas las recomendaciones de todos los organismos médicos o del principal organismo médico de la Argentina, que es la ANMAT. Sí, totalmente. A ver, no hay autorización por la ANMAT. O sea, que esa es la parte, la piedra angular de esto. El ANMAT lo desaconseja la utilización del dióxido de cloro. No te olvides que hemos tenido casos, ¿sí? Muy resonantes, esta verdad, el chiquito en Neuquén, el otro señor en Salta, que aparentemente habían fallecido o habrían fallecido por la utilización. Sí, en el caso del nene de Neuquén está confirmado y de hecho hay una investigación y una causa judicial por eso. A ver, pero el asunto es que tampoco el juez puede citar bibliografía médica porque no existe esa bibliografía médica. Entonces, quiero decir, si un juez subrogante se deja llevar por lo que le dice otro médico que presenta un escrito, están interfiriendo en un trabajo que no es el de él. Yo espero que después de esto este juez subrogante no subrogue más nada y se vuelva a su estudio y además responda con su patrimonio sobre por qué se tiene que meter en el trabajo de los médicos. Fundamentalmente, por eso mismo la presidenta, la doctora Rosa Reina, sale a respaldar justamente a los terapistas del Sanatorio Otamendi, diciendo, a ver muchachos, esto no es así, no podemos interferir, la justicia no puede interferir contra la práctica médica, porque si no, a ver, estamos librados a cualquier opinión de cualquier persona que se crea por un título va a tener la posibilidad de otorgar una facultad para la utilización de cualquier producto químico para... A ver, a mí se me ocurre la utilización de... no sé, de cualquier producto químico, no quiero hacer referencias para no generar ningún tipo de resquemor, para el tratamiento del coronavirus. Voy y se lo presento a un juez y le digo, mire, porque yo digo y tengo matrícula habilitante, ¿sí? Esta terapéutica sirve. Y el juez me da lugar. Es una locura lo que está pasando. La verdad que este es el punto de inflexión donde tenemos que empezar a centrarnos en decir, a ver, la justicia por un lado, la medicina por otro, más allá de que todos los lugares donde se cruzan, pero esto no puede volver a pasar. Es que puede haber puntos de discusión que sean judiciables cuando hay argumentos de un lado y argumentos del otro. En este caso, para intervenir y ordenar que una clínica participe, o sea cómplice de la aplicación de una sustancia que no está autorizada, digo, el juez está yendo en el sentido contrario de la ley. Se supone que un juez tiene que ser el primero en respetar la ley, y para algo existe una regulación en la Argentina, y un juez no puede ir en contra de esto, por más que sea un juez subrogante, y menos aún, si es un juez subrogante se está comportando como un aventurero de la firma. No, totalmente, y no solamente eso, no te olvides que el ANMAT es un ente muy reconocido a nivel mundial, justamente por un montón de entes que son compatibles con él, y lo que dice el ANMAT es que desaconseja el uso de esta terapéutica, y el ibuprofenato está en estudio, todavía no se aprobó. O sea, las dos terapéuticas, de las cuales no sé si tenés posibilidades de leer lo que el recetario con el cual el médico solicita la autorización del dióxido de cloro de manera compasiva, dice él, y del ibuprofenato de sodio inhalado para este paciente de 92 años que tenía diagnóstico de COVID-19, lo refiere como que se va a utilizar de manera compasiva. Pues bien, los tratamientos compasivos son con previa autorización, pero son tratamientos que están en estudio. Claro, por eso mismo, en el caso del ibuprofenato, Córdoba lo está estudiando, Salta lo aplicó también, bueno, está en discusión, pero no es el caso del dióxido de cloro. Javi, ¿qué dice el fallo de este juez curioso? Mirá, vos sabés que el fallo directamente en la última foja, después voy a leer una parte más a propósito de, porque lo que querían preservar era la vida de esta persona para que no sufriera el deceso. En la última página dice, resuelvo, esto lo dice el juez Javier Pico Terrero,
disponer que hasta tanto se resuelva la pretensión planteada en autos con carácter definitivo, bueno, la demandada, el sanatorio, deberán arbitrar los medios pertinentes para garantizar al señor Oscar Jorge García Rúa la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante y que da cuenta de la constancia y demás, ¿no? Está bien, pero ¿en qué dosis? Bueno. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hizo cargo de esta aplicación? ¿El médico que lo está atendiendo? Aparentemente el propio médico, sí. Y sí. Además, esto sí, lo porque... Aparte, Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas noches. El mismo sanatorio, como vos decías, no es que se desentiende, sino que advierte que el sanatorio y los médicos que pertenecen al mismo no van a aplicar este tratamiento y que lo va a hacer a instancia judicial un médico que no pertenece a la institución, que es el médico tratante de él. Porque en algún momento, si no, les podría venir un juicio en su contra. Sí, claro. Esto lo hacen porque se están despegando de un procedimiento que no está avalado. Insisto con esto, es grave que un juez no respete la normativa vigente. Además, ¿sabes qué? Y te agrego, en las últimas tres líneas, dice, y haciéndole saber a la accionada, estamos hablando del sanatorio, esto lo dice el juez, que deberá acreditarse el cumplimiento de la medida en el plazo de 24 horas. Es decir, en lo inmediato tuvieron que cumplir con esto, ¿no? Y a propósito de esto, en la primera foja, que habla justamente, autos y vistos y demás, en la primera foja, y en la segunda, sobre todo, habla de que considerar la procedencia de la medida cautelar a propósito de este tema y demás, habiendo tenido en cuenta justamente la preservación de la vida. Yo quiero creer que al juez subrogante, llamado, ¿cómo se llama? El juez Javier Pico Terrero, después de este disparate, no va a volver a ser juez subrogante, ¿no? Porque me parece que es un disparate importante. Le está diciendo a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, está repudiando su fallo. El paciente terminó muerto, no cita literatura médica. Quiero decir, si este hombre decide con esta arbitrariedad respecto de la ciencia médica, y él no es médico, imagínate con la arbitrariedad que puede decidir sobre cualquier otra cosa. Rolando, Sí. permitime ¿Me decías? algo. No es que no cita bibliografía, es que no hay. Claro. Eso es lo más gracioso de todo esto. Es que no hay bibliografía médica. Lo único que hay son un par de páginas en Internet y una publicación del famoso doctor autodenominado biofísico Andreas Kalker, un personaje alemán que dice que está formado en la Universidad de Florida, que tampoco existe, donde dice que el dióxido de cloro transforma la metahemoglobina y transporta mejor el oxígeno. Claro, Por pero eso a ver, sería bueno utilizarlo en esta terapia. pero Una si un locura. juez se basa en fake news, como se basó la diputada Mónica del Frade, dicho sea de paso, la diputada esa, la Adláter de Carrió, se basó en fake news. Estamos jodidos, pero que un diputado se base en fake news, bueno, forma parte del paisaje de la truchada de la política argentina. Ahora, que un juez dicte una medida, obligue a una clínica que imparta un supuesto medicamento que no está reconocido, o sea, está obligando a una clínica que sea cómplice de la administración de un medicamento ilegal. Digo, es gravísimo. Vamos a ver justamente las recetas del neurocirujano que prescribió esto. A ver, no la leo. Ahí está, a ver. Ahí está. Esta es, el cirujano se llama Dante Converti, médico neurocirujano. ¿Sí? Ahí está. Dice, por vía... endovenosa. Claro, hay que leer letra de médico, muchachos. EB es endovenosa según... Esto es para Salemia, lee usted que lee letra de médico, o sea, que escribe el médico. El paciente se encuentra en muy grave estado, por lo que se solicita la autorización de manera muy urgente de protocolo de nebulización de ibuprofeno de sodio, es el ibuprofenato de sodio, que esto hasta ahí puede ser discutible porque hay una parte de algunos lugares de la Argentina se está aplicando, ¿sí? Y dice ahí 20 gramos, da la prescripción de la cantidad, y y no veo lo del dióxido de cloro. ¿Dónde Rolando. está en la primera hoja, sí. No, digo, fíjate que tiene otras especialidades además de neurocirujano abajo. Medicina ortomolecular. Bueno, medicina ortomolecular, terapia neural, ozonoterapia, medicina biológica, terapias alternativas. Y yo no tengo nada contra las terapias alternativas, pero en casos extremos hay que ser un poco más serio. Y además, el problema no lo dice el no es con el neurocirujano que puede pensar lo que le parezca. El problema es con el juez. ¿Qué carajo sabe un juez para ordenar que una clínica haga algo que está contra lo que dicen las instituciones
que regulan la medicina en la Argentina. Y encima Pero- es un juez subrogante. A ver, acá está la primera página. Espere, doctor. Para Oscar García Rúa, que es la persona, dice, el paciente se encuentra internado. El hijastro de él y el señor Oscar Jorge García Rúa, ¿no? Es decir, tuvo que presentar la partida de nacimiento de su madre, el hombre que lo pide, para que le autoricen al marido de su madre, que era quien estaba internado y falleció, justamente este tratamiento, ¿no? Dadas así las cosas, a los fines de considerar la procedencia de la medida cautelar solicitada previamente, dice el juez, he de recordar que la nueva normativa constitucional incorporó con jerarquía constitucional una nómina de tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y? Avala y hace la Declaración Pero los Americana derechos de humanos Derechos no sirven para cualquier disparate. de Derechos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Está bien, Convención pero los Americana sobre principios Derechos Humanos. abstractos no pueden Bueno. ir para contra cosas precisas de la Invocan el segundo- normativa médica. Exacto. Invocan el segundo punto. Sí, Rubén. No, digo, ¿hay en el fallo alguna constancia de la respuesta que dio la ANMAT cuando el juez No, consultó sobre si ese medicamento era de aplicación autorizada en Argentina? no. No, Lo único si que se dice- sabe que no. Y bueno, entonces, Es un digo, no hay trucho, salida, es un pero que- improvisado. pero claro. Es un Porque además, no improvisado. sé, habría que preguntarle a Rodrigo, pero yo calculo que lo normal... Yo siempre que he escuchado estos casos es al revés. Son cuestiones Claro. de que la gente, por una cuestión de religión, incluso en algunos casos, rechaza el tratamiento médico y hay un juez que interviene y termina obligando, porque es un menor y los padres tienen algún tipo de credo, Sí. obligando, pero no a decirle al médico qué es lo que le tiene que dar a alguien. Esperen un cachito, enseguida vamos a volver sobre este tema. Gracias, doctor. Enseguida volvemos y ahora nos vamos con otro escándalo, otra información urgente. No paran de pasar disparates en esta noche, muchachos, porque ya les contamos lo del fallo del juez y del paciente que terminó muriendo por la aplicación de dióxido de cloro. Y ustedes recuerdan lo que nosotros les venimos informando toda la semana pasada sobre el caso Píparo, ¿no? Sobre cómo había dos episodios, el episodio del robo y el episodio de cómo el marido de Píparo confunde motoquero con motochorro, los atropella y ahora terminó preso. Bueno, volviendo al episodio del robo, ahí sí se acaba de cometer otro disparate. Y así como nosotros criticamos la actitud de Busali al ir y atropellar a los motoqueros, hay que decir que estaba identificada la banda. Javi Díaz lo contó en exclusiva aquí en GPS la semana pasada. Y el disparate es que detuvieron a dos de ellos y como son menores se los devolvieron a la familia. Entonces, así como Carolina Píparo dice, bueno, yo ya fui víctima una vez, se está politizando el caso, hay una parte de razón que tiene la diputada Píparo, es decir, dejaron en libertad a los dos chorros y los otros cuatro que están prófugos, ni siquiera la policía los puede ir a buscar porque dos son menores y en los otros dos casos hay exhibición de prisión. Entonces, fíjense lo que es la justicia al revés. Está bien por lo que hizo que Busali esté preso, pero deberían estar presos, o por lo menos, si son menores, en instituto de menores, los 6 chorros. Sin embargo, van a terminar todos libres. Y hasta ahora es lo que se presume. A ver, el hecho, yo les cuento algo, el hecho está esclarecido. Los 6 que actuaron en el hecho de Píparo, en el robo, están todos identificados. No eran una gran banda, no era la superbanda, No, eran 4 menores motochorros y 2 un poco mayores. Ahí están. Todos. Que se sacaron una foto donde salía a chorear. Exactamente. Y además fueron identificados al momento de ir por las calles hacia el robo y después del robo a Píparo. ¿Qué pasó? La DDI de La Plata, que actuó desde el primer momento, estuvieron investigando, tuvieron una semana prácticamente sin dormir, porque es un caso también muy especial y obviamente había que detectarlos. Finalmente detuvo a 2, como contaba Rolo, de los menores, 14 y 15 años. Estuvieron demorados unas horas y fueron entregados a la familia. ¿Qué le encontraron en los allanamientos? La moto que utilizaron, que era robada, habían robado días antes en la ciudad de La Plata. La ropa que estaban en el momento de los videos. El famoso uso turqués. Entre otros. El pantalón, zapatilla, casco y demás. En realidad no tenían casco, pero va. La moto, la ropa,
algunos elementos de dudosa procedencia inclusive también. En otras identificaciones también hicieron lo propio. Es decir, todo tenían, todo cerrado. Pero, a ver, todo esclarecido. yo entiendo que son menores de 15, entonces que no pueden ir presos, Sí. que tampoco lo van a juzgar. Pero es necesario que se lo devuelvan a la familia. Si la familia ya se les escapó y los pibes salieron a robar, Sí. ¿no se puede hacer algún tipo de intervención estatal inteligente? Bueno. Mandarlos a, no sé, algún instituto o alguna familia de contención. Es lo que Si lo siempre- vuelven al núcleo del choreo. Exactamente. Y vos sabés que estos dos menores, el de 14 y de 15, en especial el de 14, había participado el 26 de diciembre en un robo a un señor de 83 años. Y lo golpearon y le robaron, te lo digo porque lo tengo acá, estuve averiguando, le robaron un Fiat Punto, un Clio. 14 años ya le pegan a un 14 viejo. años. Es decir, Y bien, todos estos necesita algún tipo de reeducación. Y la mayoría de ellos en banda, porque son una banda ellos, Claro. no es que viste van separados y demás. Después, el otro de los menores también había robado el 23 de diciembre un Fiat Punto en la ciudad de La Plata también, que después fue recuperado por la policía. ¿Sabes cuándo fue recuperado este auto por la policía? Cuando este grupo, esta banda, asaltó, en realidad rompió una de las puertas de una agencia de vehículos Dakar Autos y Motos, calle 31 y 43, hace algunas semanas, para robar computadora, dinero, intentaron robar una moto y demás. Cuando los persiguió la policía, los detuvo y obviamente recuperó también el auto. Reitero, la DDI La Plata organizó todo, ha armado toda la estructura, está esclarecido el hecho. No hay nadie detenido, por lo que vos contaste, con esto cierro. Los dos menores los liberaron. Hay dos menores más en la banda que están, digámosle, libres, pero están identificados. Y hay dos mayores. Esos cuatro, porque eran 6, pidieron exhibición de prisión. Como hay una exhibición de prisión, la policía no puede ir a buscarlos. Tiene que esperar, así, como estoy ahora, cruzado de brazos, a ver qué resuelve la justicia de la exhibición de prisión. Y una vez que resuelva, una de dos. O los van a buscar, o ellos se tienen que entregar. Enseguida vamos a volver con más detalles y sobre todo cómo La Plata se ha convertido en el paraíso de los motochorros, pero ahora nos vamos a Londres. En Londres está Christian Martin porque hay mucha preocupación por las semanas que vienen en Londres. La curva de casos dice que se viene una situación complicada sobre el sistema hospitalario y también hay una carrera contrarreloj para vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Christian, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Sí, un saludo grande. El gobierno que había prometido llegar a las 200.000 vacunas diarias y lo estuvo cumpliendo desde el sábado. El Reino Unido, que ya tiene 2.600.000 dosis aplicadas a 2.300.000 personas, parte con la vacuna de Pfizer, parte con la vacuna de Oxford AstraZeneca, parte de las de Pfizer con las dos dosis, y el Reino Unido ya vacuna más que toda la Unión Europea junta. 200.000 dosis diarias. Se abrieron hoy 7 centros de vacunación masiva en hipódromos, en estadios de tenis, en estadios de fútbol. Y sí, el gobierno, a través de Boris Johnson y el ministro de Salud Pública, Mahanco, aseguran que se vienen todavía las semanas más duras, con subas en los casos. Hoy, día lunes, normalmente tenemos menos casos y menos muertes. Hubo 529 muertos y casi 47.000 casos. Las muertes más altas que lo que fue el lunes pasado, pero los casos más bajos. Las buenas noticias es que BioNTech desde Alemania y Oxford aquí en Inglaterra confirman oficialmente de que las vacunas, según los estudios de sangre que han hecho a la gente vacunada, son eficaces y seguras contra las dos nuevas cepas, la cepa británica y la cepa sudafricana. 15 millones de vacunados para mediados de febrero, tercera semana de febrero, es el objetivo del gobierno para empezar a ganarle esta guerra a esta tercera ola del coronavirus que viene siendo letal a través de vacunación, 500.000 de testeos diarios y las cuarentenas hasta marzo. Porque ahí es una carrera contrarreloj, porque ¿a los 20 días o a cuánto empieza a ejercer la inmunidad la vacuna? Porque con ese nivel de contagio debe haber habido gente que se vacunó, pero igual se contagió, ¿no? Porque empieza a funcionar a los 20 días. Sí, exactamente. De hecho, a un amigo mío le pasó, hay que esperar entre 20 días y un mes para lograr una inmunidad importante con la primera dosis. Se va
a dar más importancia y preponderancia a la primera dosis y se la va a espaciar 3 meses con la segunda dosis. Ha habido entonces casos de gente que se vacunó, pero igual se contagió. Definitivamente, sí. ¿Y fue más leve? Un amigo mío se había vacunado a fin de año y a los 5 días se agarró el... ¿Estás hablando de recontagios o de gente que se... No, que estando vacunada igual se contagió. Se ha enfermado de vuelta. Sí, eso sí, también lo vi, lo de los recontagios. Sí, estando vacunada, a los pocos días te podés contagiar. Claro. La inmunidad que logra con la primera dosis estaría entre el 70 y el 80%. Pero se apunta a eso, a lograr una mayor inmunidad en más gente y a llegar a los 15 millones de vacunados, por lo menos con una dosis, entre la segunda y la tercera semana de febrero. Hoy leí en un artículo que publicó The Guardian que dice que hay algunas proyecciones que dicen que 1 de cada 5 personas podría tener o haber tenido coronavirus ya en el Reino Unido. ¿Es así? Sí, es así. Son las proyecciones que se hacen cuando hay 500.000 de testeos diarios. Es un número el más importante, el más grande del mundo, en promedio de habitantes. Y sí, el modelo da ese, pero bueno, van a seguir subiendo las muertes en los próximos días, van a seguir subiendo los casos, entendemos, para empezar a bajar a partir de la segunda semana. ¿Cuál es la fecha que están mirando con preocupación? ¿Cuál es el día o la semana que dicen, bueno, esta es la semana donde o se nos escapa o lo doblegamos? Mira, el gobierno apunta a este periodo de 3 semanas que empieza ahora. Lo calificó Matt Hancock, el ministro de Salud Pública, como el momento más importante desde que empezó la pandemia para empezar a torcer esta historia. Con esta vacunación masiva, la gente cada vez responde más a ir a vacunarse. Hay solamente un 10% de gente que no ha cumplido sus citas porque se vacuna con citas. No hay que ir a hacer la cola. Pide justamente el gobierno que se evite eso, que nadie llame a los médicos, ni a los clínicos, ni a los hospitales, que todo el mundo va a recibir su invitación para recibir la vacuna. Y la gente de a poco empieza a cumplir, ya cuartas, quintas partes de la gente que recibe sus citas las cumple y recibe su dosis. ¿Y hasta tanto van a mantener las restricciones, o sea, a las escuelas, a los comercios, o están pensando en alguna apertura gradual? No. Por lo menos así seguimos hasta mediados de febrero. Seguramente va a seguir hasta marzo e inclusive no se descarta que haya más medidas. Por ejemplo, la utilización obligatoria de barbijos en espacios exteriores, que se pueda salir a hacer ejercicio solamente una vez por día localmente. Hasta ahora se puede salir todas las veces que se quiere, por lo tanto por ahí se pierde un poco ahí el control, pero la policía controla mucho más en esta tercera ola. Porque recordemos, Rolando, que antes de Navidad estaba bajando, ya estamos saliendo de la segunda ola. Claro. Y aparecieron estas cepas. La policía controla y multa más los supermercados que no dejan entrar a nadie que no tenga barbijo. Antes era más permisivo, ahora ya no. Hay multas, hay más control y la gente, bueno, intenta respetar. ¿Hay alguna cifra del daño económico que está provocando esto? Porque es una economía del primer mundo, pero no creo que deje de afectarle económicamente. Entre 2.000 y 2.500 millones de dólares diarios pierde la economía británica desde marzo. ¿Y eso en porcentaje cuánto es de caída de la actividad? ¿Tenés alguna idea? El Producto Bruto Interno bajó ya un 22%, había recuperado unos puntos, pero está entre el 17 y el 20%. Es tremendo, el golpe es tremendo y aparte en medio bueno, hace días que el Reino Unido dejó oficialmente y de manera definitiva la Comunidad Europea, por lo tanto nuevos tratados de comercio con la Unión Europea y con los diferentes países del mundo. Tendría que restablecer esto la economía local y potencialmente también abrir mercados como Argentina. Estuvimos con el embajador Javier Figueroa hasta hace muy poco y nos decía que una de las posibilidades es que tal vez el Reino Unido le empiece a comprar más aceite a Argentina que antes se lo compraba a Italia como parte de la Comunidad Europea. Cristian, muchísimas gracias por el contacto. Saludo cordial. 22% de caída. Primer mundo, 22% de caída. ¿Y por casa cómo andamos? Y por casa andamos, no llegamos al 22 de caída, pero esto es como las inundaciones. Hay que ver cuando se termine de ir el agua
y contemos cómo es la situación. Andamos con un reconocimiento por parte del propio Alberto Fernández de 44% de pobreza. Algunos dicen que puede ser 10 puntos más. El propio Alberto Fernández. Sí, porque además la con foto ese es un número. poco atrasada, ¿no? Hay que ver Claro, cómo es la porque foto de hoy. esa foto siempre la tenés más atrasada. Pero al señor que tenemos acá le podemos preguntar cómo es la foto, ¿eh? El señor que está acá quizás tenga la foto un poco más actualizada. Tener la foto actualizada, Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Daniel Arroyo, Buenas noches. ministro de Desarrollo Social, amigo. Buenas noches. 44% de pobreza es en el tercer trimestre Claro. del año pasado. En el cuarto trimestre hubo un poco más de actividad económica, hay que verlo. Básicamente lo que tenemos es 44% de pobreza, 10% de indigencia. ¿Qué dice el mismo informe de la UCA? 10,1% de indigencia. Si no hubiera estado la tarjeta alimentar, el IFE, el conjunto de los programas sociales, hubiera sido el 27,9%. ¿Es gobernable la Argentina, sí? Es gobernable y de hecho no ha habido conflicto social a fin de año. Estallido social no hubo. Por dos cosas. Uno, porque realmente ha habido mucha política del Estado. Nosotros volcamos solo en el mes de diciembre 63.000 millones de pesos, que es el triple de lo que se hace en un mes común, y ha habido muchas políticas alimentarias, de trabajo, de acompañamiento. Pero más allá del Estado, porque hay una sociedad sana que está laburando. En los barrios no hay grieta. Uno va a un barrio y está todo el mundo laburando y poniéndole el cuerpo. Hasta hace 2 meses era por el tema alimentario, todos preocupados por el tema del comedor. Hoy es por el lado del trabajo. Antes de las fiestas, durante 5 semanas, bajaba la cantidad de gente en los comedores. Yo tengo una muestra de 500, hay 10.000 comedores en todo el país, hay una muestra de 500 comedores que tenemos nosotros para ver cómo está la situación. 5 semanas seguidas venía bajando la cantidad de gente en los comedores, básicamente ¿Qué quiere decir? Que tenían laburo, que hay conseguían más alguna changa changuita. de construcción y textil. Básicamente hay más changa de construcción y textil, hay más movimiento. Y eso o sea, usted lo tiene como un vaso comunicante. Si crece un poquito la changa, la gente deja, los pibes y las familias dejan ir al comedor. Sí. ¿Y qué son las changas? Construcción, textil, gente que produce alimentos, que vende alimentos, cuidado de personas y reciclado. Esos 5 sectores son los mano de obra intensivos en la Argentina. Cuando hay más movimiento, sobre todo de construcción y textil, baja un poquito la cantidad de gente en los comedores. No medimos en las fiestas porque no tenía ningún sentido, porque eran días como muy particulares. Vamos a ver qué pasó esta última semana. Claro, pero vos me decís, es gobernable. ¿Cuánto tiempo se aguanta esto? Bueno, acá nosotros tenemos 2 situaciones. La Argentina tiene 25% de pobreza estructural. Hoy la pobreza es 44%. Sí. Pero porque el contexto económico es complicado. Sí, que ni en los momentos de expansión económica se logró perforar ese núcleo duro de pobreza. Si mañana la soja está a 900 y la economía vuela, la pobreza baja a 25 y ahí se traba. Es la pobreza estructural, es la tercera generación. La tercera generación sin laburo, lo que hay que intervenir. Es gente, es 4 millones de personas. Lo hemos discutido antes de que fueras ministro, Absolutamente. así No, que y eso lo hemos sigue. hablado mucho. 4 millones de personas que no tienen agua, no tienen servicios básicos. Ahí hay una parte. El resto es nueva pobreza, es gente que no tiene problema de Que se vivienda. cayeron en este último momento. Que se cayeron en distintas situaciones, pero que se empobrecieron por la pandemia, básicamente. Y que no tiene problema de vivienda, sino de trabajo. Y ahí hay 2 situaciones. ¿Cómo no? No tienen problema de vivienda. En términos, no viven en villas, barrios y asentamientos, el sector de nuevo pobre, sino que el problema es de ingreso, de trabajo. Claro. Es gente o que se quedó sin trabajo o que le bajó mucho. O sea, el jardinero tenía 10 casas, recuperó 5 y quedó trabado ahí, o la señora que es empleada doméstica y perdió un número de horas y se quedó trabada. Nosotros hemos encarado varias políticas. La clave es la salida por el trabajo. El plan potenciar trabajo, las personas cobran la mitad del salario mínimo, son 750.000 personas que hoy cobran la mitad del salario mínimo, 10.300 pesos, tienen que trabajar 4 horas, si trabajan más tiempo, les completan el ingreso. Yo te voy a hacer una pregunta cruel, pero con lógica económica. Si alguien o una familia, sumando la tarjeta alimentar, la UH, algún plan, junta 30, 35 lucas, o como pasó a fin de año, ¿por qué va a ir a laburar? Si para venir a laburar al centro, para vender su fuerza de trabajo, tiene que gastar en alimento, en viaje. ¿Por qué vendría a laburar y no se quedaría en su casa viviendo de la guita del Estado? Sí, ahí hay que distinguir 2 situaciones. Una cosa es la asignación universal por hijo y el resto son los programas sociales. Si una persona... No digo que se suman en una misma familia. Exactamente, pero lo que quiero decir es, si una persona tiene trabajo formal y tiene 3 chicos, cobra salario familiar. Si no tiene trabajo formal, cobra asignación por hijo. Independientemente de eso, la gente quiere laburar en Argentina, claramente quiere trabajar. Y lo que hay es una búsqueda de hecho, ¿por qué baja la cantidad de gente en los comedores? Porque hay más actividad económica y más changa. Ahí lo que hay que hacer es 2 cosas. Uno es partir de la base, y lo estamos haciendo, de que la gente tenga una base de ingreso. La mitad del salario mínimo, 10.300 pesos, y tiene que trabajar. Tiene que trabajar en alguno de estos 5 sectores productivos. Pero trabajan, porque está el mito urbano, de si van, firman y no hacen nada.
Hoy hemos avanzado mucho en el trabajo. Yo primero fusioné todos los programas sociales en uno, que es potenciar trabajo. Creamos unidades de gestión. La gente tiene que firmar efectivamente y tiene que trabajar. Si el primer mes no fue a trabajar, se le descuenta el 20%. El segundo mes el 50%, el tercer mes se le da de baja. Hay un sistema, todo eso lo hemos armado nosotros. ¿Eso lo manejan ustedes o lo manejan las agrupaciones piqueteras? No, el Ministerio de Desarrollo Social. Las Porque siempre está esta cuestión de que hay un clientelismo piquetero en los planes. ¿Cómo funciona eso? El esquema ¿Se puede intervenir del Estado para que no suceda? La persona tiene que estar bajo una unidad de gestión, que es una provincia, un municipio, alguna institución, o el sector privado. Una persona que cuida personas, una prepaga, una obra social, lo contrata, sigue cobrando los 10.300 pesos y le completa el ingreso. Para eso nos hicimos dos cosas. Uno es un registro, la gente está registrada, es monotributista social, existe, se formaliza. ¿Y las empresas los contratan? Las empresas, el gran tema ahora es generar la demanda, es decir, que las empresas generen la demanda sobre esos trabajadores. Pero hoy está el sistema dado. Y segundo... ¿Y qué carga social le generan? Porque no, está la cuestión del costo laboral... Factura, es monotributista social, factura. La persona... O sea que no le cuesta el famoso 47 que tiene que poner por cada peso del empleador. Digo, supongamos una cooperativa, un grupo de personas trabajan en un municipio haciendo veredas, viviendas, facturan directamente, cobran la mitad del salario mínimo y le completa el ingreso. Lo mismo va para una prepaga, una obra social o el sector privado que fuera. Además, todas las personas ahora están bancarizadas, tienen una cuenta, una caja de ahorro del Banco Nación. La gente viene cobrando del Banco Nación hace mucho tiempo, pero tiene una tarjeta, claro, la cuenta del ministerio. Ahora nosotros cambiamos el sistema, es directamente de la persona, de modo tal que todo ingreso extra que tiene que ir a esa cuenta. Digo, te contrata una municipalidad, te tiene que pagar ahí, o un cheque porque uno hace changas o lo que fuera, va ahí. Ahí vamos evaluando la situación y cuando las personas durante 6 meses superan el salario mínimo, empiezan un proceso de salida de los planes sociales. Espera que Rubén te quiere preguntar algo. Digo, esto es en la coyuntura y uno... además te conoce y saben, y la pelea que dan. Ahora, ¿qué tiene que cambiar en Argentina? Yo estaba mirando el otro día, Rolando, datos del UNICEF. En el mundo la pobreza no creció, en el mundo la pobreza baja, el mundo le está ganando a la pobreza. Hace 200 años había 98% de pobreza extrema, hoy hay 9,8% de pobreza extrema en el mundo. Digamos, al principio de la pandemia, digamos. Saquemos el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que no hacemos acá? Porque acá sube la pobreza. La verdad que en la línea es siempre para arriba. Estamos... al doble, 2 veces y media el promedio del mundo de pobreza extrema. Si tomamos nuestros índices, ¿qué es lo que no hacemos? Primero lo que tenemos que hacer es ampliar la torta productiva. Acá hay que fomentar la inversión, el desarrollo del sector privado y ampliar la torta productiva. Solo se reduce la pobreza si hay actividad económica, crecimiento económico. Después tiene que haber políticas activas para capacitar, para acompañar, pero el eje central es ampliar la torta productiva. Ahí hay un tema central. El otro punto clave, me parece a mí, es que hay sectores que son mano de obra intensiva, estos 5 rubros, en los cuales tenemos que incentivar, tenemos que fomentar el desarrollo. Y el problema de la Argentina es en parte la solución. Nosotros nos faltan 3 millones de viviendas. En realidad, hacer las viviendas es un gran plan de trabajo, además del derecho al hábitat. Está bien, pero la magnitud de la cantidad de vivienda que hace falta, Daniel, es inmensa comparado con lo que se está planeando. Se está hablando de construir 55.000 viviendas. Es una aspirina contra un problema fatal en el tamaño. Es un proceso que hay que darle más escala. En todos los planos tenemos que darle más escala. El problema de la pobreza es un problema de escala en Argentina. No es que hay 5 pibes que tienen problemas, 2 personas con dificultades, sino que es de escala. Tenemos que generar políticas de escala. Nosotros lo estamos ampliando. Yo tengo este año 3 objetivos. Crear 300.000 puestos de trabajo. Un puesto de trabajo para mí es la gente que va saliendo del plan porque gana más del salario mínimo. Urbanizar 400 barrios, que es un montón de gente laburando, además del derecho al hábitat, de mejorar la vivienda, y hacer 800 jardines. Porque el otro tema de la pobreza es la pobreza infantil. Es mayor la pobreza en los más chicos, tenemos que lograr que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Yo critiqué mucho la inercia que había en el Ministerio de Vivienda de María Eugenia Bielsa, cuando tenía el fondo, parte del dólar solidario, va para un fondo para urbanizar barrios populares. Te lo pasaron a vos. Sí. ¿Qué hicieron? Ahora nosotros ya tenemos... Que hoy, no tengamos que tener la misma crítica, te va a caber a vos y no hace nada. Ese fondo son 11.000 millones de pesos hoy. Ese fondo, yo constituí el fideicomiso, yo estoy cumpliendo la ley, básicamente. Es una ley que crea un registro que dio 4.400 barrios, 4 millones de personas que están hacinadas, que viven en villas, barrios, asentamientos. Exactamente, lo que hay que hacer en esencia es urbanizar.
Hoy... Es que, todo está bien en la ley, está Sí, escrito, tenemos pero el cómo. 78. El cómo. Empezamos con ¿Hay 78. capacidad de gestión para hacerlo? Sí, sí. ¿O todo el mundo No, es burocracia, burocracia, burocracia y No, nunca ya se empezamos ejecuta? con 78 barrios. Vamos a hacer 400 barrios por año. ¿La capacidad que tenemos? Espero que me lleves a uno. Sí, pero no, es que yo justamente, el punto clave es esto, ir, conocer. Hay 78 barrios que estamos ya en el proceso de urbanización. Los barrios son de tres tipos. Uno, los que están asentados sobre tierras fiscales, que es más fácil hacer la regularización dominial y el proceso. Segundo, los que están sobre tierras privadas, que ahí hay que hacer la compra y todo el proceso posterior. Para eso está el fondo. Y tercero, los que hay que relocalizar, porque están en zonas inundables, donde no se puede urbanizar ahí. Sí, hay que sacarlo de ahí. Eso es lo que llamamos lotes con servicio. Compramos lotes donde haya servicio primero, agua y servicio básico, y después la Lo vivienda. que pasa es que la magnitud del problema es tan grande Sí. que uno piensa, lo que veo yo es que la lógica burocrática del Estado es tan lenta que el problema crece y nunca, siempre va muy por detrás del problema. Sí, por eso La la clave- marginalidad aumenta a No, una yo velocidad me puse- que la solución es mucho más pequeña. Mi pero- tarea es hacer para mí solo hay política pública si es en escala, si es grande, amplia, 400 barrios Si por no año. es anuncio para la propaganda. No, claro, no, exactamente. Pero aparte, el problema de la pobreza argentina no es un problema de responsabilidad individual. No es que hay 5 pibes que no estudiaron y por eso tienen problemas. No, hay 1,5 es millones. estructural, Exacto. claro. O sea, no es que hay. Pero por eso 3 las soluciones tienen que ser masivas Bueno. y no de anuncio, de cortar Ahora- una cinta y mostrar una casa. Exacto. Bueno, ahí en ese plano, yo arranqué el año pasado con un presupuesto de 84.000 millones de pesos, terminé con 240.000. Muy tomado la primera parte por el tema alimentario, ejecuté el 300% y al final por el eje de trabajo. Este año el presupuesto ya es 50% trabajo, 50% asistencia alimentaria. Y son políticas en escala. Urbanizar 4.400 barrios, 10 años. Tiene que ser la segunda política de Estado. La única política de Estado que hay en la Argentina es la asignación universal por hijo, que cambiaron los gobiernos y siguió. La segunda tiene que ser esto, que es un proceso de Pero urbanización. ¿esa urbanización es regalar la casa o venderla? No, es venderla, no. Porque esta es la otra cosa, si la clase media dice, ¿por qué a la gente que vive en barrio No, popular no, no. regalan la casa, a mí no me da ni un préstamo? No solo eso, sino que tiene que comprarla, que es un proceso, la regularización dominial, es el acceso a Hipoteca, que haya techo y título de trabajo. tierra. Es el título, un título de propiedad precario en algún caso, luego la escritura, hay un proceso y es el mejoramiento de la vivienda. Y son bancos de materiales donde la gente tiene que construir, también poner su propio trabajo. Sí, Javi. No, quería preguntarle al ministro. La verdad, yo celebro que haya un ministro de Desarrollo que cuente y explique sencillo, pero vuelvo con lo que preguntaba Rolando, ¿no? La sensación es que, más allá de la pobreza y la gente que obviamente es pobre y que necesita una ayuda, hay otra porción que ya se acostumbró y no quiere perderlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cobrar a cambio de nada. Usted dice que no, que tiene que rendir y demás. Pero la sensación que hay, que se ve, es que cada vez hay más gente que piensa en cobrar estos subsidios, lo que sea, y no en buscar trabajo. O que busca un trabajo, pero quieren que sea informal. No quieren que los pongan en blanco. Porque después vemos venezolanos que tienen trabajo, colombianos que tienen trabajo, peruanos que vienen y tienen trabajo, y estoy hablando de médico para abajo, no estoy hablando de abajo para arriba. Entonces, algo está pasando. Porque no digo que haya trabajo, hay muy poquito, pero hay. Y uno a veces va a los bares y hay lugares en donde me dicen, lo que pasa es que el argentino no quiere trabajar de esto. Todos entendemos que lo estatal es lo seguro. Una persona que tiene un plan social, si tiene la posibilidad de tener un trabajo formal y tiene miedo de perder el plan, se queda en el plan. Porque entiende que lo estatal es lo seguro. El cambio que hicimos es que no sale, tiene el plan, se complementa y tiene el otro ingreso, le complementa el ingreso y va teniendo un proceso. Eso es la salida. Lo que hay que Pero ¿cuánto aguanta la finanza de la Argentina eso? Bueno, pero el proceso de salida, ¿cómo sale una persona del plan social? Tiene lógica, lo que no sé si hay tiempo. Bueno, claramente, nosotros tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. 40% largo de informalidad laboral. El IFE mostró casi 50% de informalidad laboral. ¿Va a volver el IFE? 44% de pobreza. Este año, el presupuesto del 2021 está hecho sin pandemia. Si hay un rebrote significativo, vamos a encarar las políticas que sean necesarias en materia social. Está diseñado el presupuesto sin IFE y sin ATP. Si hay un rebrote, vamos a encarar las políticas que sean necesarias. El punto clave es que empieza a haber un pequeño rebote de la actividad económica. Para mí primero se mueve la actividad informal y después la formal. O sea, primero hay changas en los barrios, hay movimientos, hay arreglitos y después se mueve más la industria. Bueno, mucho tendrá que ver con qué pase con los sanitarios, ¿no? Vi que el Ministerio intervino en el caso de una chica que figuraba como desaparecida, presa de una red de trata, y ustedes
descubren a través de la acción del ministerio que era un caso peor. Sí, tremendo. Una persona que había sido víctima de una red de trata durante 10 años había salido de esa situación. Por la página web del ministerio se quiso inscribir en la tarjeta alimentar y en la asignación universal por hijo. Las trabajadoras sociales, que son realmente excelentes en el ministerio, que le ponen corazón, garra, escucha, se comunicaron, no encuadraban los datos, entonces dice, no, me tenés que pasar bien los datos para que podamos inscribir. Los chicos no tenían DNI. Resultó ser que finalmente era una persona que hacía 10 años que estaba... Desaparecida. Exactamente. Tomamos las medidas sociales en el sentido de la tarjeta alimentaria, la asignación por hijo, el programa Potenciar Trabajo, pero además se dio intervención ahí al Ministerio de Seguridad, que tiene el área de que hace ese proceso, y efectivamente... Una historia terrible, una historia de revictimización. Se había escapado de la casa por abusos familiares y termina en una red de trata. Exactamente, esa es la situación. Luego sale esa situación y bueno... a veces uno, digo, el Estado a veces parece muy impersonal. Una persona mandó a una página web sus datos para decir, miren, yo tengo 2 nenes, necesito que entren a la asignación universal por hijo, a la tarjeta alimentar, y hubo alguien en el Estado que le prestó escucha. Acá hay algo raro. ¿Qué pasó? Pero no, el dato no coincide. Pero lo hizo pensando que había un DNI, algún número erróneo. Entonces empezó a trabajar y bueno, se dio. También hoy nos reunimos todos y pensamos... Tenemos que preparar, es la primera vez que pasa esta situación. Nosotros en el ministerio recibimos muchas demandas que no son del ministerio. Entonces hay un equipo que siempre articula, dice, mira, es con el municipio, con fíjate en tal lado, hace los trámites el propio ministerio. Bueno, es un caso muy fuerte, muy fuerte. ¿Hay desde el ministerio alguna política pensada para reinserción de delincuentes juveniles? Sí. Digo lo que estábamos hablando recién. Sí. Primero, la Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil, que es los chicos que cometen delitos no tienen que ir a una cárcel, tienen que ir a un instituto de menores. ¿Cómo son los institutos? Tampoco tienen que volver, en lo posible que no se lo vio, le pidió, tampoco pueden volver a la misma casa y al mismo barrio donde aprendieron a robar. No, ni tampoco puede estar en instituto que es para 100 chicos y donde hay 300, porque entonces el propio hacinamiento genera problemas. Que se tumbericen. Exactamente, lo que hay que hacer son institutos de 35 chicos, donde efectivamente un menor que ha cometido un delito y que el juez determinó tiene que estar en un instituto, además tiene que tener un aula y capacitarse y estudiar para después poder reinsertarse. Hay que armar todo ese sistema, claramente hay que hacerlo. Nosotros sí trabajamos mucho, tanto con las personas que han sido privadas de su libertad, personas más grandes, y con los jóvenes con el tema de capacitación. El laburo es lo determinante. Cuando alguien se capacita en oficios, sale con un kit de herramientas. Nuestro esquema es alguien para salir del choreo. Patronato deliberado. La persona se va preparando, se va capacitando en carpintería, se va con un kit de herramientas para el otro día ya empezar con la carpintería, ya empezar a laburar y armar ese esquema. Es un proceso que tenemos que hacer todos. Daniel, gracias por venir. No, un gusto. Vamos a un policial del día. Javi, ¿cómo es esto? Estos no eran pibes chorros, ¿eh? No eran solamente pibe chorro. Mira, y vamos a ver a propósito de lo que ha ocurrido con un nene que quedó en el medio de un robo. Estamos hablando de la zona de Bernal. Y van a ver el accionar de los delincuentes que casi con una parsimonia muy sospechosa actuaron en consecuencia. Mira, esta es una primera parte del video. Vas a ver a un señor que está de remera color blanca, está con su hijo, ahora lo vas a ver que va a pasar... Está con su señora también. Ahí aparece el nene, de 3 años, ¿eh? Estaba charlando con el vecino que está en la moto. Y escuchan, bueno, en realidad había parado una camioneta. Y ahí miren, eso los alerta porque estaban robando al lado donde estaban ellos, que era una pizzería, miren. Y aparece este delincuente que le dice, quédate tranquilo, con la mano izquierda. Con la mano derecha lleva un arma larga. Pero miren cómo lleva el arma larga. La porta... A diferencia de otros hechos que nosotros muchas veces vemos, de los pibechorros o de aquellos que son delincuentes, de otra manera, como con mucha más seguridad, siempre apuntando hacia abajo prácticamente, no la levanta, no la exhibe demasiado, en la forma de caminar inclusive también. Ahora van a ver en otra imagen también que se los ve bajar de la camioneta. Miren cómo quedaron todos, ¿eh? Le terminaron robando al de la moto y ahora vamos a ver, no sé si tenemos el video justamente de la otra cámara. Pero lo raro es que se bajaron preguntando por nombre... Pupi y Lucas, parroquianos de un barcito que hay ahí al lado. Pedían por Pupi y por Lucas. No los encontraron en el lugar. Y después se robaron los teléfonos. De una pareja que estaba comiendo en la puerta del almacén, que era de ahí del almacén, y también de la moto. Pero cómo lleva, además, y la tranquilidad, cómo camina. Bueno, están trabajando con este tema, la DDI, la investigación justamente de la zona de Quilmes, Bernal, toda esa zona, están trabajando para dar con los delincuentes. Ahí está la otra imagen, mirá, vas a ver cómo bajan.
Pero hay un dato que también llama mucho la atención. Primero la forma. Ven el arma hacia abajo, caminando tranquilamente, casi como un paso, no digo militar, pero un paso de alguien que tiene hasta pareciera una forma de se actuar. para y hace guardia. Se para de frente. Fíjate, además, el gesto de la mano cuando, como con Sí, el calmado, tranquilo. Exacto, tranquilo, con ustedes no es. Y va con el arma hacia Es abajo. bastante evidente ese gesto. Pero ¿no? que muchas veces, no quiero decir que sean los que llevan caudales, que muchas veces uno queda afuera esperando y demás. Una actitud de esas características. Y además otra cosa. con la persona. No se robaron nada, no robaron plata. No se llega, robaron. es que buscaban a otros dos. ¿Y sabes qué me Sí, llamó la pero no atención? sé si lo buscaban estaban buscando otros dos, no sé si no era para Bueno, para matarlo. ponerlo, como decimos en la jerga, exactamente, como se dice en la jerga. desconozco ese idioma. En el otro video, inclusive también, cuando paran el auto, ¿sabes qué? Pusieron baliza. Pusieron las balizas del auto. Yo no he visto delincuentes chorro con que baliza. paren con una baliza y roben después, para llamar mucho más la atención. Por eso digo, miren el accionar, el chaleco están tratando de determinar, el chaleco antibalas, si es de policía de la provincia, robado, por supuesto. Sí que la cámara es buena, ¿eh? Sí. Digo, ¿Ven mucha que está con la definición baliza tiene. la camioneta? Vinieron con una camioneta. ¿Ven que está con la baliza Ponen puesta? balizas, claro. Son educados. Por eso digo, llama muchísimo la atención. Te digo, obviamente ya se identificó a este tal Pipi y al tal Lucas, que corre peligro su vida, de por sí, porque lo fueron a buscar. Porque esta banda son más pesados que los otros. Exactamente. Y porque además, bueno, lo fueron a buscar a este lugar en el cual ellos obviamente tenían algún tipo de vinculación. No quiero decir que sean delincuentes los propietarios de ese comercio, pero que eran... Paraban ahí. Seguramente, claro. Tenían el dato. Tenían el dato y en ese momento no estaban. Es más, recorrieron, vieron un auto enfrente, también robaron y demás. Pero digo, otra vez un nene en el medio. Sí. Otra vez un nene. Vos es que hoy nos decía acá en la 24 un familiar de este pequeño que en la noche le dijo a la mamá: la policía me quiso matar. Y sí. Porque supuso con esos chalecos que eran policía el propio nene al papá. O sea que le dijeron obviamente que... ¿Cómo le con sus explicas? palabras, Eran exactamente. ladrones, pero están disfrazados de policía. Es muy Exactamente. complejo para un nene. Exactamente, Eso, ¿eh? por eso digo, otra vez un nene en el medio de un asalto. La semana pasada mostrábamos también que había ocurrido algo similar también. Ahí las mujeres no llevaron la mejor parte, sino todo lo contrario. Pero los asaltos, ¿sabes qué? Hay mucho asalto inmediato. Llegan, estacionan, bajan, roban y se van. Y a veces son muy violentos. Muy violentos. Lo que pasa es que hay que ver si estos eran verdaderamente policías o eran chorros mayores que estaban intentando sacar de circulación a alguien que les estaba comiendo un negocio. Dentro de la misma zona, exactamente. Bueno, hoy hubo también inclusive allanamientos. Puede ser de cualquier cosa, por de narcotráfico, de pirata de la falta, puede ser cualquier cosa. Hoy, digamos, con esta cuarentena que se ha abierto mucho, o todo, prácticamente, los delincuentes también salen a la calle, a la búsqueda, a la pesca. Hay más gente, hay más movimiento, hay más autos, más motos, el robo de motos y de autos. Inclusive hoy veíamos muchas imágenes también de intentos de robo de vehículos. Hoy los delincuentes no tienen un parámetro de búsqueda, porque normalmente a fin de año siempre son, viste, los piratas del asfalto, mercadería y demás. Hoy es el robo rápido. A ver, salir con tantas armas para robarse dos celulares, ¿es negocio para los delincuentes? No, es raro, muy raro. Están desatados. Y ahora sí vamos a hablar de unos nenes con el señor Rabanal, de unos nenes que no se juntan en verano. Estos muchachos en verano se toman vacaciones, no se juntan en verano, no se vienen a encerrar en el aire acondicionado con riesgo de contagiarse, en UPCN. Estos muchachos no se juntan en verano si no es por algo grave. ¿Qué les pasó a los gordos? A los gordos le pasó una pequeña frase que inicialmente todos la interpretaron solo que estaba dirigida al sector privado, que fue la frase de Cristina Kirchner. En el Estadio Único de La Plata, cuando dijo hay que reformar el sistema de salud. Hay que reformar el sistema de salud. Cuando hablamos de hay que reformar el sistema de salud, después hubo una complementación de esta frase donde dice hay que reformar el sistema de salud y habla de algo que al kirchnerismo le gusta muchísimo, que es esto de coordinar lo público con lo privado. Entonces, lo primero que todos pensaron es, bueno, acá van por las prepagas. Van por las prepagas. Pero claro, lo que pasa los es otros que pusieron la barba en remojo y dijeron nos vienen a afeitar. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que el sistema de salud sindical es tan privado como el sistema privado. Y sí. De hecho, vos podés llegar al sistema privado a través del aporte sindical. Y además, las obras sociales sindicales, en muchos casos tienen sus propias clínicas, pero en muchos casos contratan a los privados. Clínicas privadas.
Claro. Aunque no tengan siquiera el tema de la derivación. Y eso mueve fortuna, porque ¿cuánto es el aporte de obras sociales? El 3,5 del trabajador y una parte del es el 3,5 empleador. Y después tenés el aporte solidario del que ellos, y ahí viene el otro tema, que es el que alimenta un fondo, además, porque de todo esto se alimenta un fondo, que es el fondo solidario, que es el que normalmente se utiliza para derivar, para financiar prestaciones especiales. Así Históricamente la CGT siempre pone un abogado de ellos a manejar esos fondos. Sí, y ahora exactamente. están Ahora, inquietos. ¿el tema cuál es? Ya en el gobierno de Cristina, ya Néstor Kirchner y después Cristina en sus 2 mandatos, también Macri lo intentó usar un poco esto, usaron ese fondo para negociar y... Para apretar y disciplinar a los sindicalistas. Entonces, claro, porque la verdad es que la sal, o si querés llamarlo, la frutilla de la distribución de fondos, son esos fondos especiales para las obras sociales que el gobierno nacional maneja y que le libera. En algún momento con Cristina Kirchner... Es como la coparticipación de las provincias. Es como la coparticipación exacto. Como la coparticipación para las provincias es este fondo especial. Lo que pasa es que, claro, a veces es muy difícil detenerse a explicar esto. Y uno lo lee en los diarios y dice, che, qué técnico que es esto. Pero cuando uno lo logra traducir y descifrar, porque es bastante críptica la explicación, es plata. Entonces, la famosa chequera no solamente se aplica con las provincias, sino que también se aplica con los sindicatos, a través de la plata de las obras sociales, que es una caja importante. Cuando ustedes ven alguna una información, noticia que dice, el gobierno liberó 6.000 millones para obras sociales, el gobierno liberó, es eso, que a cada rato en los medios publicamos. Da la casualidad que casi al mismo tiempo o estás negociando una paritaria o tenés un paro con algún despelote en el medio, siempre lo van a ver cercano a esas noticias. ¿Por qué? Porque son parte de la negociación siempre. Claro, entonces se endurecen cuando tienen que lograr que el gobierno les suelte plata. Acá pasa otra cosa. Acá pasa que, de alguna manera, Cristina, no sé, quiere llamarlo, tiró el guante, le tiró un anzuelo, lo que sea. Yo diría que prendió la mecha. Prendió la mecha y ahí agarraron enseguida, porque se dieron cuenta, de alguna manera también, que venían por ellos. Claro, de que venían por ellos. Pero pasó algo concreto como para que ¿hay algún proyecto de ley? Sí. En el Senado hay 2 proyectos al menos dando vuelta con relación al tema modificación del sistema de salud, de modificación integral. Hay muchos proyectos en el Congreso dando vuelta, pero el kirchnerismo pero tiene que haber un proyecto del gobierno. Y hay un proyecto, además, que está presentando Facundo Moyano, que ese sí va directamente a las obras, a las prepagas, y es un proyecto donde le están pidiendo a las prepagas que les devuelvan parte de los fondos que se derivan, porque vos podés trabajar en relación de dependencia y elegís derivar tu aporte a la obra social que más te guste. Esto es gracias a la desregulación que se dio durante el gobierno de Carlos Menem. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo los Moyano, que con esto quieren aparecer como los adalides del tema y quedarse con la torta, porque todo juega al mismo tiempo? Vamos a revisar esos números a ver si todo lo que se deriva es más o menos, o es lo mismo, o es lo que corresponde. Eso lo está apurando Facundo Moyano en el Congreso y forma parte de esta negociación, que busca apretar a las prepagas, pero en realidad está apretando a todo el sistema. Claro, pero vos te imaginás que en un año electoral el gobierno se va a pelear con los sindicatos por la plata de las obras sociales. No, porque después que te dije todo esto, borralo y tiralo abajo del escritorio, todo esto está destinado a que no le armen despelote al gobierno y que no le armen despelote al kirchnerismo y alinear en este año electoral a todo lo que hay que alinear. Entonces, ¿cómo puede terminar esta cuestión? Y bueno, sí. Ahora, Daer está... Negociemos. Claro, Daer está subido para la guerra. Por eso es que organizaron esta reunión que decís vos, que es muy raro traer a un sindicalista. De pronto la CGT se va a poner combativa, ahora. Hasta que no negocien se va a poner combativa. Sí, pero del otro lado está Moyano. Esta CGT está combativa y Moyano por el otro lado forma parte también de este aprete, porque en realidad acordate que nos fuimos de vacaciones, digamos, nos fuimos en enero con un proceso de guerra dentro de la CGT con una interna que no está solucionada. Es decir, que va a pasar bastante tiempo antes que se solucione, pero forma todo parte de la misma pelea. Yo creo que lo que va a pasar finalmente es que acá, como siempre, se liberará algún cheque. Año electoral. Es año electoral, siempre que todo el mundo se alinee dentro de ciertas condiciones. ¿Qué es lo que quiere Cristina? Ya habló de tarifas. Sí. Porque acordate que al presidente dijo... Es que ese discurso en La Plata fue un discurso programático. Diciéndole a Alberto, me gustaría que pase esto y esto. Yo lo digo y no me creen. Todo el mundo dice que Alberto no tiene plan. Sí hay un plan. El plan es que las tarifas no suban. El plan es
que le digamos a todo el mundo, no importa que emitamos un poco más, que eso no se traslade a inflación, es el plan plancha. que los precios... El plan plancha. Perdón, ¿Vos ¿vos te acordás de la plancha? ¿Te acordás del plan bomba en el final del gobierno de Cristina Kirchner? Bueno, no hay, ojo, empezá a mirarlo de cerca. Entonces, lo que se quiere ahora es llegar a las elecciones sin mayores problemas. Parte de eso, ¿qué es? Y que no tengas, además de tarifas, que vamos a estar 2 años discutiendo desde marco regulatorio hasta la suba. Además del tema de precios, que vamos a estar negociando las subas mínimas indispensables para que no tengas desabastecimiento. Y además de eso, lo que vas a tener es, muchachos de los sindicatos, no es año para que venga nada. Para que hagan la plancha. Esto que les vamos a contar ahora es para que entiendan un poco más lo que pasa en la calle. Todos estamos un poco asombrados de las conductas en la calle, y en las calles, en los lugares de veraneo, la gente que se junta, que no tiene cuidado. Y uno dice, bueno, pero esto se traduce de alguna manera, se puede medir socialmente, y sí, se puede medir. Una encuestadora internacional hizo un estudio comparativo sobre el grado de preocupación que hay en la Argentina comparado con otros países respecto del coronavirus. ¿Y saben qué descubrieron? Que en la Argentina es el país donde menos preocupación, donde el coronavirus menos preocupa a la gente. Claro, preocupa mucho más la economía. ¿Qué piensa usted sobre que en la Argentina el coronavirus no está dentro de los problemas principales que tiene la sociedad? Es uno de los tantos problemas. En este momento el sanitario más importante, pero el económico y político creo que están a la par o más graves todavía. Yo creo que es porque están cansados del gobierno, no porque no les preocupe el coronavirus. Para mí, que yo soy de alto riesgo, me parece que es la primera causa de preocupación, ¿no? No sé si porque los medios lo ponen o porque como que te taladran la cabeza con el coronavirus, que te imponen miedo. A mí me parece que sí, que realmente está la parte economía quizás más importante que el COVID, ¿no? De preocupar, preocupa, digamos, pero hay gente que no está al tanto, digamos, de lo que está pasando en el país y como que mira para otro lado. Pienso que se ve en la calle todo eso, lamentablemente se ve en la calle. Es muy triste que la gente no tome conciencia de lo que realmente es el COVID y lo realmente contagioso que es. Jóvenes que hacen fiesta al aire libre, sin barbijo, comparten mate, comparten asado, todo eso, la verdad que es irrespetuoso lo que hacen. Yo pondría en primer lugar el desempleo. El desempleo, porque como industrial a mí me afecta muchísimo. Hay tantas cosas que hay que solucionar quizás antes del COVID. Creo que no están en las principales causas de preocupación, por eso no se cuidan tanto. Creo que es así. Una lástima, ¿no? La gente un poco ya se cansó y por ahí también, no sé, dejó de preocuparse un poco por el tema de salud. Y bueno, hoy en día creo que la gente tiene que comer y es prioridad, creo, la comida, su trabajo antes de la enfermedad. La gente cree que ya se acabó, que la cuarentena no va y lo escuchás y lo ves en el noticiero y lo ves en la calle. Pero bueno, es muy triste la verdad. Deberíamos cuidarnos más para que no volvamos a recaer. Que el coronavirus en gran medida depende de nosotros. El desempleo, la inseguridad no depende de nosotros. Y ahí te das cuenta la diferencia que hay. O sea, del ciudadano común el coronavirus en gran medida depende del cuidado. Pero la inseguridad no depende de las políticas que se toman o de las medidas económicas que se tomen. Seguramente el gobierno debe tener encuestas similares. Esta la hizo Ipsos, que es una encuestadora internacional, midió diferentes países, y la Argentina es el país donde recién en 7º lugar aparece el coronavirus como una preocupación. Antes de llegar a la preocupación por el coronavirus está el desempleo, la inflación, la pobreza, la inseguridad, y podemos seguir enumerando ítems, y recién después en el 7º lugar se llega al coronavirus. Esto es en buena medida lo que seguramente el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen en cuenta a la hora de decidir restricciones, porque si la población no le da bolilla al riesgo del contagio, quiere decir que tampoco está dispuesta a tomar medidas mayores de cuidado. Entonces, por ahí es por donde vienen las decisiones. Uno se preguntaba, aquí con Rubén nos preguntábamos la semana pasada, ¿por qué el gobierno hizo este decreto tan extraño? Un decreto que no decreta, sino que le recomienda a los otros que hagan cosas que el gobierno no puede imponer, y es por esto, por la resistencia social.
Me parece que ellos también deben tener una encuesta parecida, Sí, sí. que es que hay un sector o que una buena parte de la población rechaza cambiar algo respecto del coronavirus. Es lo que le dijeron todos los gobernadores. El gobierno dijo vamos, y los gobernadores en un momento dijeron anda vos, como decimos siempre. Animémonos y vayan. Claro, exactamente, pero ustedes le dijeron, nosotros no. ¿Por qué? Porque el dilema, ¿te acordás el dilema inicial de marzo? ¿Economía o salud? Bueno, eso Ahora se dio vuelta. Se dio vuelta total. Ahora es economía y salud, arreglate. Exacto. Este es el problema y ahí está. Y eso es lo que le dijeron al gobierno, por lo que el gobierno terminó diciendo, bueno, muchachos, entonces, a ver, cada uno de ustedes, fíjese cómo le va en la provincia, fijamos un parámetro más o menos que nosotros vamos a ir diciéndolo de por dónde vienen los contagios y ustedes decidan. Una de las provincias que no adhirió a los cierres ni a las restricciones horarias es la provincia de Córdoba. Y en Córdoba es donde, claro, es una provincia con mucho turismo este año, incluso proporcionalmente mucho más turismo que la provincia de Buenos Aires, y donde se vieron estas escenas de balneario lleno de gente, y que ahora incluso están llegando desde Brasil los estudios que dicen que no es que la gente no se contagie al aire libre, tal vez se contagia menos, pero el estar cerca de alguna manera termina aumentando la cantidad de contagios. Le voy a preguntar al doctor Hugo Pizzi, es profesor titular de medicina, es epidemiólogo, infectólogo, es cordobés. ¿Cómo la ve, doctor, ahí en Córdoba? Hola, ¿qué tal, Rolando? Bueno, Córdoba ha trabajado bastante bien. Yo creo que ahora con el tema del turismo y de los jóvenes se nos está complicando un poco, pero en general, tanto en Córdoba como en Nación, todos los protocolos que se hicieron para teatro, para cine, para restaurante y demás, si se cumplen, tiene que funcionar. El problema es cuando el grupo indolente, y acá hay hablando de encuestas, prestaba atención a la encuesta que habían pasado ustedes, Rashid de la provincia de Buenos Aires presentó una encuesta bastante interesante que creo que se puede emular en las distintas provincias. Dice que el 65% de las personas en general siempre se portaron bien. Hay un 25% que son los jóvenes indolentes o que desafían a la enfermedad, y después está el otro 10% que siempre realmente desafió, que no cree, que son los antivacunas, que son los que brindan en Chapelco, que queman los barbijos en el obelisco. Pero más o menos ese es el grupo, o sea que más o menos yo creo que se maneja y se mueve, pero es una realidad que la movilización nocturna es muy problemática. Y la diurna, cuando no se cumple o no se sigue la normativa, también es problemática. Por ejemplo, cuando se desactiva una fiesta clandestina, hay veces que podemos hacer hisopados y hay un 10 a un 15% que es positivo. Quiere decir de que estuvo bailando, saltando, cantando. ¿Ahí mismo les da positivo? Sí, porque son los test rápidos. Entonces se hace eso y se saca la conclusión de que ese porcentaje pudo haber contaminado a más. Pero ahí no está el problema. El problema está de que esta gente no es independientemente o no es independiente del punto de vista económico. Vuelve a su hogar. Y cuando vuelve a su hogar están sus padres, sus hermanos, y según el último censo también hay abuelos que conviven o tíos que conviven. Y ahí es donde está el inconveniente. Entonces, ahí es donde se difumina la enfermedad. Y la prueba evidente, Rolando, que si vos sacas una foto de hoy y una foto de septiembre, son muy parecidas. ¿Por qué parecidas? ¿Por la cantidad de casos? Porque está subiendo, claro, porque está subiendo lentamente y sensiblemente la curva de contagio y están subiendo lentamente, pero también se están moviendo las camas ocupadas. Por lo tanto, acá sería interesante de que adhieran, porque, a ver, si esta conversación, que yo creo que la tuvimos, si la tuvimos nosotros en mayo, en junio, era una incertidumbre, estábamos en un laberinto, no veíamos salida. Hoy se avisora la solución. Hoy las presencias de las vacunas son muy interesantes, la presencia de otras vacunas, por más de que la demanda supere a la oferta ahora, pero van a venir más o menos 98 vacunas más, que eso va a ser más o menos en abril. Entonces yo creo que la solución está cerca nuestro. Podemos pensar en volver a ser libres nuevamente. Antes no. Antes estábamos inmersos en una incertidumbre, envueltos en una calígena nebulosa sin salida. Hoy las cosas han cambiado.
¿Y qué opina de esto que se está discutiendo sobre la posibilidad de que se dé una sola dosis de la vacuna? Lo dijo la viceministra de Salud, Carla Bisotti, hoy. Bueno, el análisis que nosotros hacemos, cuando digo nosotros, yo asesoro distintos lugares, el análisis que nosotros hacemos, lo ideal es siempre hacer y seguir las normativas del fabricante. ¿Cuál es el punto de vista? Primero, que no se ha tomado la decisión, es un comentario nada más, pero ¿cuál es el punto de vista? Es que una sola dosis puede aumentar hasta un 50% los anticuerpos. Rolando, si yo voy a bucear la historia de la medicina, nosotros hemos usado vacunas que realmente llegaban nada más que hasta el 50%, y la hemos usado no hace mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que con el 50% y una gran vacunación, lógicamente uno mejora la situación epidemiológica. Sí, serviría para hacer caer los casos en circulación, por lo menos, por un tiempo. Claro, pero yo estoy ahí, no estoy siendo fiel a la normativa que nos dictó el fabricante. Porque si bien es cierto que logro el 50, el fabricante a mí me mostró, me dijo que yo con la segunda dosis subo al 93%. Nunca visto en la historia de la medicina. Jamás. Claro. No hay una sola vacuna en la historia de la medicina, y se lo digo como catedrático, que yo puedo decir, mire, esta llegó a ese índice de formación de anticuerpos. Nunca. Claro, pero el problema es que las vacunas están demoradas y que frente al crecimiento de casos nos espera un verano caliente. Sí, yo me ilusiono mucho con el convenio que hizo Brasil con los rusos, porque Brasil ha sido muy expeditivo y ha realizado, por ejemplo, el Instituto Butantan ya puede largar inclusive vacunas chinas. Sí. No solo que las hizo, las fabricó y demás. O sea, no es lo mismo diseñar desde cero a fabricar algo cuando viene el ojo visor del que la diseñó. Entonces Brasil puede ser para la región un gran emisor. O sea que yo creo que los brasileños nos van a ayudar mucho, y ya está pensando Paraguay, Bolivia y Argentina para la vacuna rusa. Y ahí estaría... Bueno, porque hasta la semana pasada la información que nosotros teníamos, doctor, es que había problemas con el segundo componente de la vacuna rusa y que aquellos 5 millones de vacunas que iban a ir a buscar para iniciar la gran campaña de vacunación en la segunda quincena de enero están demorados. La salida, había una fábrica en India, una fábrica en Corea, pero las vacunas no aparecían, no había noticias de ellas. La salida ahora que se está encontrando es vía Brasil. Es vía Brasil, pero además hay una cosa muy interesante que sucedió, yo no sé si pasó desapercibida, que va a haber una colaboración, y en esto es muy interesante en el sentido de que yo nunca la vi, que de pronto un país como Rusia va a colaborar con Inglaterra para ver si las dos, que son vacunas a vectores, mejoran la efectividad de ambas utilizando o intercambiando los vectores. Entonces eso también nos puede dar un poco el alivio y nos puede dar un poco la solución, o que los ingleses usen el vector ruso y los rusos usen el vector inglés. Pero creo que Brasil nos va a ayudar mucho y soy muy optimista. Yo inclusive hablé siempre desde el primer momento, yo tengo muy buena relación, y hablé con Kirill Dmitriev y le preguntaba, ¿qué pasa si nosotros nos demoramos con la segunda dosis? No pasa nada. O sea, si la pones a los 40 días, es efectiva lo mismo, no hay ningún tipo de problema. Sí, aquí Javier le quiere preguntar algo, doctor. Es el Instituto Químico San Pablo, ¿no? El que podría prestar este tipo de colaboración para la vacuna, la de Sputnik, ¿no? Que es la que estamos hablando. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, doctor? Y sabe que quería preguntarle también, porque a ver, en el AMBA y a nivel nación, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, o lo que se está viendo ahora, yo tengo los números acá, por eso no quiero equivocarme, en el AMBA, la unidad de terapia intensiva de adultos está en el 58,8% de acuerdo al reporte de hoy, y nació en el 54%. La verdad que es preocupante, y sobre todo por las últimas cifras. ¿Usted cree, doctor, que estamos en el comienzo de la segunda ola en la Argentina? Nosotros siempre nos fijamos en esas variables, y no es bueno ni es halagüeño el hecho de que empiecen a ocuparse las camas. En un momento estuvimos en el 27, o sea, que no puede ser que de pronto, de estar tan tranquilo,
porque recuerden que octubre fue un mes de inflexión y empezó a bajar todo y se amesetó y estábamos todos muy tranquilos, estábamos expectantes, relajados y demás. Y en ese momento llegaron a un 27% y en algunos distritos a un 20% de ocupación. Ahora, cuando empieza a moverse la curva y cuando empezamos a ver esto, evidentemente ya es una alarma. Pero, ¿por qué es una alarma? Porque si llega a entrar esta otra mutación, que es 70 veces más contagiosa, que ya desplazó en la historia a otro primo hermano, el SARS, que estaba en tercer lugar, este lo desplazó en contagiosidad. Hoy quedó sarampión, viruela y el COVID. Entonces, si sucede eso, no por creer de que es menos letal, y acá quiero que se entienda esto porque es fundamental, es más contagioso, menos letal, pero al ser más contagioso arrastra más. Claro. Y cuando arrastra, caen diabéticos, hipertensos o personas jóvenes, que como han demostrado el Colegio Federal Alemán de Forense, hay muchos jóvenes, casi el 75% de las autopsias son de jóvenes sin patología. Y esto sucedió después de la fiesta de la cerveza, que se colapsaron toda la primera línea de hospitales alemanes. Digo yo, el país más sólido sanitariamente de Europa volvió a pedir los hospitales móviles para poder utilizarlos, porque la primera línea está sobrepasada. Doctor, ¿qué opina de lo que dispuso un juez que obligó a una clínica a darle a un paciente dióxido de cloro? El paciente me parece murió. Me parece un despropósito, pero habría que ver cuál es el escalón anterior. Porque si es un despropósito eso, ¿quién lo orientó al juez a no, es un pedido de amparo. Hay un médico que bajo su firma le pide, y el juez sin ninguna bibliografía médica, digamos, solamente a criterio de lo que dice el médico que lo dice, dice, ok, obliga a la clínica a que participe de un tratamiento que, hasta donde uno sabe, no es legal en la Argentina. Mire, ni en Afganistán está aprobado eso. Es una sustancia para uso industrial que inclusive pueden utilizar los grandes piletones para mejorar el agua potable, para limpiar piletas. Eso es de un poder cáustico extraordinario. O sea, eso es un veneno. Por lo tanto, me da la sensación que ahí hay dos errores. Primero, el que orienta al juez y después el juez que aprueba. Porque, a decir verdad, todo lo que yo conozco sobre el tema, y no es poco, que de aquella época cuando recuerdan el chiquito de Neuquén, el chiquito de 3 años. Bueno, todo es negativo, no hay nada positivo ahí, y no hay ningún lugar que uno pueda decir, bueno, mira, acá en Luzón, en Filipinas se aprobó. No está aprobado en ningún lugar. Claro, eso es como un mito urbano. Esto es lo preocupante, que un juez, o sea, que haya un médico que crea en un mito urbano y un juez que le dé lugar, obviamente sin ser médico e ignorando la normativa médica en la Argentina. Pero mira, Rolando, yo te voy a contar algo, es comentario e información, no es otra cosa que eso. Hay veces que un médico se presenta o una persona sola se presenta ante una obra social o hace un amparo ante un juez de una droga que no está autorizada ni en Estados Unidos, pero cree que esa droga le puede hacer bien al paciente. Y a mí me ha sucedido verlo, que la obra social tuvo que pagar a lo mejor $1.000.000 por una droga que no estaba autorizada, que no estaba aprobada ni por el FDA, y de pronto la obra social, por orden del juez, se tuvo que hacer cargo. O sea, yo creo que hay muchas cosas que son, diríamos, que ponen a las obras sociales en fragilidad. Ahora, si ustedes me dijeran, es $1.000.000, pero es la solución. No, es el albur. Claro. Bueno, aprovecho, doctor, le cuento, la Sociedad Argentina de Medicina acaba de emitir un comunicado del mismo modo que lo había hecho la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva contra la resolución del juez por haber obligado a un sanatorio a participar de un tratamiento con dióxido de cloro. La Sociedad Argentina de Medicina respalda los comunicados de la ANMAT y la Organización Panamericana de la Salud respecto a no recomendar tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados en pacientes con sospechas o diagnósticos de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos. También adhiere al comunicado de la Asociación Toxicológica Argentina,
que alerta sobre el riesgo para la salud del consumo de este producto. A ver, esto que es de sentido común, lo que uno no entiende, como un juez federal, está bien, es un juez subrogante y espero que lo echen pronto, se presta a autorizar un mito urbano. Bueno, pero a ver, Rolando, vuelvo a insistir con los escalones. Aparentemente hay la firma de un médico que le orienta al juez a tal decisión. Está bien, pero aventureros hay en todos los gremios, doctor. Bueno, de todos modos nunca hay que trabajar con este tipo de cosas que son realmente sumamente cáusticas y son muy, muy agresivas para el ser humano. La fragilidad del organismo con un elemento de estos que tienen tanto poder realmente lo destruye totalmente. O sea, ni piensen en estas cosas, y siempre tienen que prestar atención a todos los servicios de terapia intensiva, a los servicios médicos de infectología, que en este momento estamos luchando, agobiados y demás, pero estamos luchando para sacar esto adelante. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. Bueno, un saludo cariñoso para los dos, hasta pronto. Chao, cuídese. A ver, vamos a volver a lo que les contamos en el comienzo de esta edición de GPS, el escándalo que hay en la parte 1 del caso Píparo. La parte 2 ya la sabemos, la contamos, terminó detenido su marido por haber atropellado a 2 motoqueros que confundió con los motochorros que los habían robado. El problema, y este es el escándalo de la justicia argentina, es que por la ley, por cómo intervienen los jueces, por la, no sé, por qué rara alquimia, que va contra el sentido común, los 6 motochorros que robaron a Píparo antes de que el marido atropellara a los motoqueros, confundidos pensando que eran ellos, 2 de ellos son menores. Los detuvieron rápidamente, pero como eran menores, no solo los dejaron en libertad, sino que además, Javi, los llevaron, se los devolvieron a la familia, o se los devolvieron al mismo barrio y al mismo contexto en el cual estos pibes fueron a robar. Los otros 4, de los otros 4 que ya están identificados, 2 también son menores, o sea que va a pasar el mismo destino. Una vez que los detengan, los van a soltar y seguramente se los van a devolver a la familia, como si la familia hubiera demostrado que se pueden hacer cargo de esos pibes. Y los otros 2, que son mayores, presentaron una exhibición de prisión y por ahora, Javier, la policía ni los está buscando. Sí, no los está buscando porque hay una exhibición, como decías vos, una exhibición de prisión que de alguna manera lo que hace es decirle a la policía, espere, no actúen hasta tanto la justicia determine esa exhibición, ¿no? Porque si deniegan la exhibición de prisión, se tienen que entregar a la justicia y quedan detenidos. En caso contrario, seguirá el proceso de investigación en sus casas. Ahora, los 2 menores detenidos, uno de ellos, ahí me estaban contando, que fue entregado por su madre a la policía en una plaza acordada, en lugar, en la Plaza San Martín, a la policía porque se enteró de que había participado del hecho. El otro menor, que también fue detenido, demorado, fue liberado. Los 2 fueron liberados porque el fiscal de menores presentó justamente, pidió la libertad. La jueza de garantía, la doctora Garmendia, tuvo que aceptar y por supuesto los 2 están en la casa, suponemos en la casa. Pero cuando fueron los allanamientos, se incautaron una moto que utilizaron en el momento del robo, que había sido robada horas antes, encontraron algunos elementos, vestimenta que utilizaron en el momento del robo, encontraron 2 cargadores de calibre 22, inclusive también en la vivienda, recuerden que Píparo dijo que lo habían apuntado con un arma, y los otros 4 que quedan por fuera, 2 son menores, y los otros 2 son mayores. Los 4 presentaron una exhibición de prisión. Por ende, lo que les conté en el comienzo, están todavía en libertad y esperando a ver qué decide la justicia. El hecho ahora, es una invitación a hacer motochorro, porque no pasa nada. Es que la sensación que da hoy a los menores delincuentes, sobre todo, acá no pasa nada. Y verdaderamente, por lo que vemos, o no pasa nada o pasa muy poco. Porque, a ver, la ley prohíbe que la justicia vaya penalmente, accione penalmente contra un menor de 15. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no reconozcan la gravedad del problema de lo que hizo. No es esto, bueno, le palmeamos, le hacemos un tirón de orejas y se lo devolvemos a la mamá para que la mamá lo reeduque. No. Ya se le fue de las manos a la vieja. Y la madre lo entonces, algo hay que hacer. Fíjate la situación en la que queda esa madre que acaba de escribir, que ella asume el coraje y el costo de llevarlo y se lo devuelven. Pero eso no quiere decir que no sea una confesión de impotencia. Exacto. También, claro. Dudala. Claro. Claro.
pero ayudarla de una manera inteligente, no devolviéndole el pibe diciendo arréglese, claro, señora. Bueno, uno de estos dos menores que fue detenido, en realidad los dos, pero vamos a contarte de este. Reitero, participó en un robo en una agencia de autos hace 2 semanas aproximadamente, rompieron la puerta, entraron en banda, ellos mismos, los mismos que participaron con Píparo, varios de ellos participaron en esto también, habían robado un automóvil a un hombre de 83 años, también en la ciudad de La Plata, habían robado otro vehículo, inclusive también en las inmediaciones, días antes, que fue recuperado por la policía después del robo en la agencia, han tenido varias entradas en comisaría, la policía los conocen, saben cuando caen presos, claro, y saben hasta dónde viven, pero cómo se va la madre y el padre. La justicia va contra el sentido común. El marido de Píparo está preso y bien preso está. Los delincuentes están libres. Exacto. Esto es lo que nos falla acá. Exacto. O sea, la justicia cae contra el tipo que se excedió porque no tiene nada que probar. Tal cual. Ahora, cuando tiene que elaborar y probar o intervenir de una manera inteligente sobre algo que es el delito de origen, ahí dice, no podemos hacer nada. Bueno, y Píparo, Carolina, estoy hablando, que es lógico que debe tener miedo también porque los delincuentes están sueltos. Y esto también cabe dentro de la posibilidad, y que lo hay, que lo sabemos. Más allá de la cuestión política, yo no me meto, más allá de la otra cuestión, que es una cuestión que ya está dilucidándose y definiéndose seguramente en los próximos días, con algunos detalles, sobre todo de los estudios que le hicieron de sangre, a Bufal y demás. Pero digamos, acá estamos hablando del hecho del robo, que le pasa a casi todos, en el miedo que ser asaltado o el miedo por haber sido asaltado. Es que la justicia puede intervenir bien frente a lo evidente, pero no logra intervenir sobre lo complejo. Sí. Este es un caso complejo, entonces tiene que haber una intervención articulada, esto es lo que correspondería. El juez de menores que vea, y no le puedo devolver este pibe a los viejos porque se le fue la mano. Hay que, como decíamos recién con Arroyo, hacer algo para reencauzarlo en términos educativos, alguna manera de reencauzarlo, alguna manera inteligente tiene que haber del Estado para rescatar a ese pibe. Porque el problema es que estos mismos chicos, en 3, 2, 1, en 3 meses, 3 años o 2 días, van a terminar muertos también si siguen en el mundo del delito. Sí, sí. Porque es la cuestión, digo, buena parte de los pibes que entran al mundo del delito son como un mero ejército de reserva y muy pocos llegan a ser grandes delincuentes. En el medio se van muriendo, por droga, por tiro, por vendetta, por ajuste de cuenta. Entonces hay que rescatarlo de alguna manera, no solo para que no vuelvan a delinquir y matar a alguien, sino también para que no se mueran ellos. Y además, ¿sabes qué? No tienen reparo, porque la foto que vos tenés detrás tuyo, Rolando, es una de las motos robadas que usaron en el momento del hecho, inclusive también. Es decir, y no es la primera que robaban, porque varios tenían antecedentes. Es como que se ufanan de todo eso. Es una subcultura. Exacto. Además también, es como me decía un avesado policía, me dice, muchas veces cuando roban los celulares, lo venden por muchísimo menos de lo que vale verdaderamente el celular usado, estoy diciendo, ¿no? Por muchísimo menos. Pero para ellos a veces el trofeo es arrancarte la cadenita de oro, sacarte un anillo o sacarte un reloj. Pero los estás devolviendo a la familia y al barrio donde empezaron a chorear. Sí, ¿Qué esperas que hagan? ¿Vos sabés por qué nació el derecho penal? No, Para proteger a la víctima. Es exactamente al revés, porque antes de que existiera el derecho penal codificado, estableciendo una pena regulada por el Estado, lo que había era o la venganza o la barbarie. Claro. Una persona insultaba a un funcionario y lo quemaban en la plaza pública. Alguien hablaba mal del rey y lo descuartizaban con 4 caballos atrás del palacio. Entonces, o torturaban durante horas a una persona para que el pueblo viera cómo moría alguien en medio de tormentos. El derecho penal nace para terminar con eso. Y para establecer una pena justa, terminar el ojo por ojo, diente por diente. Terminar una pena justa, pero es protectivo. Es decir, acá hemos dado vuelta a la cuestión. Porque el derecho penal no es solamente para encerrarte a vos de por vida, sino es para protegerte de todo esto. Sí. No te están protegiendo devolviéndote sin tocarte. Lo que tiene que haber es, el sistema penal tiene que tener sistemas de protección para darle a cada uno lo que corresponde. Es que termina teniendo una lógica propia. Los jueces no quieren quilombo. Bueno. Entonces no quieren quilombo. ¿Se sabe qué? Estás en la disolución. Cumplo con lo que dice el articulito, no quiero quilombo, y que se arregle el pibe. Si un día se muere, Pero bueno. ahí estás en la disolución. Eso es la disolución del Estado. Eso es... Es la burocracia. Que cambien las leyes, a veces te dice, que cambien las leyes porque yo estoy atado. Pero es que las leyes el problema es cómo las interpretan. Se interpretan de la manera más cómoda.
para seguir cobrando el sueldo. Pero vos fin de mirá mes. lo que estamos hablando, Rolando. A ver, estamos hablando de un hecho que tuvo extrema trascendencia, que la sigue teniendo inclusive también, un hecho en el cual está esclarecido, los 6 identificados. Claro, porque no era una gran banda Pero ellos mismos pusieron la foto como diciendo, nosotros somos los que vamos a ir a robar. Bueno, le tocó a Píparo, pero somos nosotros. Y la policía, no, en este caso, tiene que esperar a ver qué decide la justicia, entre otras cosas. Más allá que sean menores, porque hay 2 mayores también. Y esos 2 mayores, que tienen que estar presos, están esperando a ver qué dice la justicia. Ahora, vean esto porque recién hablábamos de lo que pasa en La Plata y acaba de conocerse un video impactante y ya les anticipo el final judicial. La Plata es una ciudad muy compleja, se ha convertido en la segunda ciudad en cantidad de villas de emergencia, luego del partido de La Matanza. Tiene 110 villas y asentamientos, donde con recorrer pocos kilómetros, los motochorros están en un lugar donde pueden robar y se vuelven a meter en un lugar donde no entra la policía, donde se disimulan fácilmente y no los pueden encontrar porque no hay domicilios identificables. Y entonces esto es lo que está pasando en La Plata. Hubo el caso de Carolina Píparo, que ya vemos la no resolución judicial que va camino de tener, pero vean este video, se acaba de conocer. A ver. Esto es en 147 entre 61 y 62. Mirá cómo la arrastran a la abuela, mirá. Y la tiran contra el piso para sacarle la cartera. Una vez más. Viene en velocidad, le agarra la cartera y acelera. Y acelera. La mujer queda frita. Y viene sobre la vereda. Miren cómo la tiran de frente, golpea con su cabeza contra el borde casi prácticamente del cordón. Esto fue, reitero, en 147 entre 61 y 62 en Melchor Romero. ¿Dónde está la señora? Esto fue el jueves, se conoció hace pocas horas nada más este video. Están buscando inclusive también al motochorro, que aparentemente no estaba solo, esto es lo que están tratando de determinar. Está internada todavía, con fracturas, con golpes. Una mujer grande, una adulta mayor que estaba sola en el medio de esa mañana. Claro. Para robarle la cartera una vez más. ¿Recuerdan el caso de Moreno? La chica que la arrastraron para sacarle la mochila y que estuvo un par de meses internada también, de la misma manera. Por eso decimos que están... ¿Qué va a pasar si lo detienen? ¿Qué va a pasar si lo detienen? Lesiones. Seguramente nada. Lesiones, no usó arma de fuego. Robo y lesiones, eso sí, seguro. Ahora, como no fue con arma de fuego... Pero la crueldad no se computa de alguna manera para agarrar a una persona mayor y ponerla en semejante riesgo. ¿Crueldad de quién? Si la señora no quiso largar la cartera y para que se la lleve ¿Vas a el tener motochorro? algún delirado que te diga que es culpa de ella? Claro. No quiso largar la cartera. Por eso te digo. Claro. Delirado con título de abogado y fiscal o juez. Sí, bueno, como el neurólogo que recetó el dióxido de cloro. Claro. Tenemos cada aventurero en los gremios. A ver, vean este video, se hizo viral, es de un médico que harto de la conducta de la gente, se sintió en peligro y renunció. Estoy de guardia en el hospital, son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de COVID. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José, que es el único medio que tiene de atención público, donde ahí la mayoría de la población no tiene cobertura social y acude al hospital. Yo acabo de renunciar a la guardia, se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos. Este es el doctor Marcelo Lemus, acaba de renunciar, como él mismo dice, a la guardia porque dijo en un momento dado, me pagan mal, me estoy poniendo en peligro y encima veo que no hay mucha actitud de conducta ni de cuidado entre el común de la población. Entonces decidió renunciar a su trabajo en la guardia de un hospital en San José, en la provincia de Entre Ríos. Lo tenemos en una pantalla, el doctor Lemus. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando, ¿cómo está? Bueno, cuéntenos un poquito qué fue lo que lo llevó a decidir esto. Bueno, usted lo resumió perfectamente en sus últimas palabras. Una guardia que durante todo el año fue normal, porque acá en la zona de San José y Colón se contuvo muy bien la pandemia. La gente del gobierno, de ambos gobiernos, trabajó muy bien.
y no tuvimos ningún problema hasta la segunda semana de diciembre, que empezaron a haber casos con más frecuencia. Ya la última semana se duplicaron los casos en una semana. Ese día había habido mucho trabajo y de pronto, como a la 1 de la tarde, 1:30, un amigo me manda una foto de uno de los balnearios de la zona con 200 chicos todos amontonados, bañándose, tomando cerveza, etcétera, etcétera. Y como yo ya venía pensando no hacer guardia durante la pandemia, si se empeoraba la situación, bueno, decidí hacerlo en ese momento. Sí. Así, o sea que esa es la realidad. Usted dijo, bueno, si nadie se cuida, yo no me voy a quedar acá. Y un poco eso, si a la gente no le interesa que uno esté arriesgando su salud para poder atenderlos, para poder solucionar los problemas, porque como yo digo en el video, no es solamente los pacientes infectados, nosotros atendemos desde chicos con fiebre hasta personas con un paro cardíaco o con un abdomen agudo. ¿Es verdad que si usted se contagiaba no cobraba? Es verdad. ¿Y por qué? Es verdad. Si usted se enferma de coronavirus, ¿no cobra? Yo soy monotributista. Ahí en la guardia, en la mayoría de las guardias de la provincia, los médicos que hacemos guardia facturamos. No tenemos nombramiento, no tenemos jubilación, no tenemos seguro, no tenemos obra social. ¿Tienen horas extras? Nada. No, yo no pertenezco al hospital. Yo soy un médico independiente, me pidieron que hiciera guardia desde hace 2 años, voy hacia guardia los jueves de 8 a 20 y cobraba lo correspondiente a esa guardia. Seré curioso si puede contarme, ¿cuánto cobra? 550 pesos la hora. ¿Y al mes cuánto junta? Y son 4 guardias, 20.000, 25.000 pesos. Dependiendo del mes, porque había meses que hacía una guardia más, o hacía un domingo, o hacía una noche de reemplazo. Tiene que ver con el número de guardias que uno hace. Pero básicamente son 24, 25.000 pesos. Es poca plata, digo, para semejante responsabilidad. Porque digo, hay todo un discurso sobre que tenemos que agradecer a los médicos, también hay que agradecer pagándoles, ¿no? Sí, el discurso está y supuestamente la intención también, pero la plata no llegó nunca. En este caso, en el último mes que yo había estado aislado, 2 guardias que me obligaron a aislarme, yo le reclamé al director que me pagara esas 2 guardias y se comprometió a pagarlas. Hasta ahora no las pagaron, pero supuestamente entre hoy y mañana me pagaban las guardias de ese mes que yo tuve que estar aislado. El tema es que uno está aislado en una guardia y yo no solo dejo de hacer guardia, sino que dejo de hacer consultorio, dejo de hacer cirugía, sí, claro, dejo de hacer todo lo que hago. No cobra, claro. Doctor, no trabajo, nada. Sí. Me encierro en mi casa y estoy 14 días aislado. Le agradecemos mucho el contacto. Gracias a usted, buenas noches. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protégete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protégete con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon es mi colchón. Oh, oh. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, Pipeta Power. Protección total. Cada uno se lo toma diferente. Terma, tómalo como quieras. La comida estuvo buena, pero comí demasiado y me siento pesado. Pesadez estomacal, intolerancia a las grasas, Palatrovil lo resuelve.
Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, un medicamento de Montserrat y Ecler. La inseguridad no para de crecer. Más de 450 robos por día, más de 15.000 hurtos, mayor violencia en los delitos. No te acostumbres a esta nueva normalidad. Protege tu familia y tu hogar. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Con herramientas Lustov, potencia tus trabajos, en tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov, potencia los proyectos de los argentinos. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta